pan de vida. Hermanos, el alimento espiritual que traigo para hoy lo he titulado Dios es fiel a sus promesas. Hermanos, Dios siempre cumple con sus promesas. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9 leemos, dice, reconoce pues que el Señor tu Dios, que Dios es tu verdadero Dios, Dios es fiel, que guarda, que cumple el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dicho de otra forma, que Dios cumple su pacto y derrama su amor inagotable siempre a aquellos que le aman y obedecen su palabra. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4, el apóstol nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, lo conseguimos cuando tenemos una relación de intimidad con Él, con el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que, dicho de otra forma, nos ha dado todo aquello que necesitamos para vivir una vida recta y de santidad. Verso 4 dice, por medio de las cuales, todas esas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por estas promesas podáis llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, estas promesas nos hacen posible que podamos participar de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, los deseos pecaminosos de nuestra carne, que son causados por aquellos deseos de este sistema mundano en el que vivimos. La Biblia está llena de innumerables y grandiosas promesas y que al meditar en ellas hacen que nuestra fe y nuestra esperanza, recordemos que la esperanza es la certeza, es la garantía, la seguridad de que Dios siempre cumple sus promesas. Entonces esa fe y esa esperanza crezcan. Esas promesas que casi siempre están condicionadas a que nosotros hagamos nuestra parte, y digo casi porque hay una que no está condicionada, sino que es una realidad que va a ocurrir, hagamos lo que hagamos, que es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa promesa la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en los versículos 10 al 11, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, hablando de sus discípulos en el momento, en la ascensión de Jesús a los cielos, dice, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la gran promesa. Veamos algunos ejemplos de las promesas que son promesas con condición. En Deuteronomio capítulo 28 leemos los versículos 1 y 2, que vemos las bendiciones que trae la obediencia. Dice el verso 1, acontecerá, ocurrirá, que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, obediencia a sus mandamientos, también el Señor tu Dios te exaltará, te levantará sobre todas las naciones de la tierra. Y el verso 2 dice, la gran promesa, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, si obedecieres la voz del Señor tu Dios. Aquí vemos la promesa de Dios, Dios nos exaltará y nos colmará de sus bendiciones, pero exige una condición que es prestar atención a su voz, prestar atención a su palabra para obedecer sus mandamientos. En Josué 1:8 vemos otro ejemplo. Le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa de Dios, seremos prosperados, todo nos irá bien, pero hay una condición que es meditar de día y de noche en su palabra para obedecerla, para ponerla por obra.
En Marcos capítulo 9, verso 23, Jesús le dice al padre de un joven endemoniado: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La promesa de Dios es que todo es posible. La condición para nosotros, creer. Y debemos saber que creer va ligado, va unido a la obediencia. En Lucas capítulo 8, versos 49 y 50 vemos otro ejemplo donde la hija de Jairo es resucitada. Dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decir: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Dice que el verso 50, oyéndolo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Vemos la promesa, es una promesa de vida, es una promesa de salvación, y la condición que sigue es no temer, creer y obedecer. Hermanos, si observamos, el cumplimiento de las promesas de Dios siempre va ligado a nuestra fe, a nuestra confianza y sobre todo a nuestra obediencia a su palabra. Al estudiar y profundizar la palabra de Dios, llegaremos a conocer cada una de estas promesas, y esto hará que haya en nosotros un cambio de forma de pensar y también un cambio de forma de vivir. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va a hablar y nos va a dar respuestas a nuestras inquietudes, y también nos guiará para que tomemos las decisiones oportunas, sobre todo si andamos en obediencia, y, por tanto, nos haremos acreedores a la bendición que hay en cada una de sus promesas. Estando en una perfecta comunión con Dios mediante la oración, mediante la meditación y el estudio de su palabra, habrá grandes cambios en la vida de todo ser humano. Hermanos, los ladrones van a dejar de robar, los drogadictos dejarán la droga, los borrachos dejarán la bebida, los atados a la pornografía, que es una gran atadura, un gran azote de este tiempo, serán liberados, la desesperación se va a volver en paz y en esperanza, la depresión se cambiará por el gozo del Señor, el que odia va a dejar de odiar y va a perdonar. En definitiva, todas estas cadenas, todas estas ataduras que aprisionan al ser humano serán rotas, y toda ceguera espiritual también será quitada. En Lucas capítulo 4, verso 18, Jesús dijo en una sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o sea, me ha preparado para ser enviado, y me ha ungido con el propósito de dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que están rotos y dolidos, a pregonar libertad a los cautivos, a los que están presos, atados con todo tipo de ataduras, y vista a los ciegos. Aquí también se refiere a los ciegos espirituales, y por último a poner en libertad a los oprimidos, aquellos que están sometidos a la tiranía y al maltrato de Satanás. Esto habla, hermanos, ya para terminar, que a través de Jesucristo, de nuestra fe y nuestra obediencia a Él, van a ocurrir grandes cambios en lo más profundo de nuestro ser. Nuestro espíritu es renovado y nuestra confianza en Dios va a aumentar. Josué 1:9, Dios le habla a Josué antes de entrar en la tierra prometida. Le dice: mira que te mando, te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es otra promesa que Dios le hizo a Josué y que hoy sigue vigente para nosotros. Aferrémonos, pues, hermanos, a sus promesas, hagamos nuestra parte y recibamos del Señor las bendiciones que hay en sus promesas, y que su deseo es que las tengamos y las disfrutemos. Amén. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.